muertos al pecado. Lo primero que tú tienes que entender es que cuando estamos hablando de la gracia, vamos a encontrar dos extremismos en cuanto a lo que la gracia denuncia, fíjate bien, y lo que la gracia expone. Recuérdate tú que fue el Señor Jesucristo que trajo la verdad y la gracia. Entonces, un extremo está representado por la religiosidad, por el legalismo, fíjate bien, y ellos están en una manifestación en donde quieren reprimir prácticamente todo, y muchas veces le llaman pecado a lo que no es pecado. Pero por el otro lado tenemos el otro extremo. El otro extremo nosotros lo conocemos como libertinaje. Y entonces aquí vemos que hay algunos cristianos, fíjate bien, que abusan de la gracia y entonces empiezan a vivir una vida que no tiene ninguna diferencia, fíjate bien, con la vida que llevaban antes, salvo que ahora se identifican como cristianos, hablan de Cristo, hablan de la iglesia, hablan de las cosas del reino, pero su vida, pues básicamente nos da la imagen como que siguen siendo esclavos del pecado. Pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios le dio una solución al pecado y es una solución tan fácil, tan entendible que muchas veces algunos se confunden con eso. Entonces, hoy vamos a tratar de hablar de este tema porque es muy importante que nosotros podamos hablar sobre el evangelio completo, aunque algunos cuando hablan del evangelio completo lo que están viendo es que también tienen que introducir la ley, y definitivamente nosotros no nos estamos refiriendo a que cuando vamos a hablar del evangelio completo tengamos que hablar de la ley. De hecho, la gracia lo que hace es que denuncia la ley, pero sí tenemos que hablar del evangelio completo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que Dios está esperando frutos también de cada uno. Y ahora nosotros vamos a comprender que la gracia te da la capacidad, fíjate bien, de vivir una nueva vida agradable a Dios. Y entonces lo primero que tú tienes que comprender es de que la gracia te va a ayudar para no caer en ninguno de estos extremos, fíjate bien. El problema ha sido de que, por ejemplo, los legalistas o los religiosos no les gusta que hablemos sobre la gracia, fíjate bien, ¿por qué? Porque lo primero que piensan es que cuando hablamos de la gracia es como que le estamos dando permiso a las personas para que vivan como quieran o que hagan lo que quieran, pero definitivamente ni siquiera han terminado de escuchar qué es lo que dice la doctrina de Cristo y ya empiezan a descalificar el mensaje de la gracia. Pero si oyeran completamente el mensaje de la gracia, se dieran cuenta que la gracia está en contra del pecado, está en contra del libertinaje, está en contra de que los cristianos vivan como que si no hubieran conocido a Cristo. Y por el otro lado, pues los libertinos o los que viven como quieren, pues definitivamente les encanta y les gusta oír de la gracia, fíjate bien, pero para abusar de ella. Y entonces se puede decir que ninguno de los dos extremos ha entendido y ha comprendido cuál es el verdadero mensaje de la gracia. Entonces el propósito de esta noche es que tú puedas entender que a través del mensaje de la gracia es la única forma, fíjate bien, es la única forma que hay de no caer ni en el legalismo y la religiosidad, ni tampoco de caer en el libertinaje. Y entonces, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del evangelio de las buenas nuevas, del evangelio de Cristo, estamos hablando de la sana doctrina y estamos hablando de la doctrina de Cristo. Y precisamente aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que hacer una diferencia entre el antiguo
hombre, la antigua criatura o el antiguo yo. Y hay que hacer una diferencia entre la nueva criatura y el nuevo hombre o la nueva naturaleza. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el viejo hombre, vamos a llamarle así, el viejo hombre o el antiguo yo, era una persona que estaba viciada, era una persona que estaba esclava del pecado, es una persona o criatura que no tenía voluntad. Y oye bien lo que te voy a decir, que aún cuando hacía lo bueno, también pecaba. Y entonces, te quiero aclarar el punto este porque no quiero que nadie se vaya a confundir con eso. ¿Por qué? Porque fíjate que la antigua criatura o el viejo hombre, cuando hacía lo malo, pecaba. Y cuando hacía lo bueno, también pecaba. Y es que encontramos en la palabra de Dios que aún nuestras justicias, fíjate bien, o nuestras buenas obras, cuando no están acompañadas de la fe de Cristo, para Dios se convierten en trapos de inmundicia, se convierten en un insulto para Dios. Por eso es que por bueno nadie se va a ir al cielo. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Y entonces hay algunos que obviamente no han nacido de nuevo o que están en la religiosidad o están en el legalismo, que piensan que por ser buenos van a agradar a Dios a tal punto de que se van a ir al cielo. Y entonces dicen, yo soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen ciudadano, soy buen padre, ¿verdad? Y entonces piensan que por ser buenos ya tienen ganado el cielo. Pero la palabra de Dios dice que el viejo hombre, fíjate bien, siempre va a pecar aún haciendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, fíjate bien, o lo va a hacer por dos cosas. Una es, bueno, para llevarse un crédito él. O sea, le va a decir a Dios, mira mis méritos, mira qué bueno soy, porque yo hago esto o no hago lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces, ya con esa intención, ya está desagradando a Dios, porque lo que yo tengo los méritos ahora para entrar al cielo, y está haciendo a un lado los méritos de Cristo. Y lo otro es que por cuanto todas las obras no vienen acompañados de la fe en Cristo, se convierten en trapos de inmundicia. Alguna vez a ustedes creo que ya les he enseñado qué significa en la Biblia cuando dice trapos de inmundicia. Bueno, en aquel tiempo, hace 2000 años, no existían los cótex. Y lo que las mujeres utilizaban en sus días de menstruación eran simplemente trapos. Los lavaban y los volvían a utilizar al siguiente mes. Entonces la Biblia dice, fíjate bien con qué lo compara, que cuando alguien que está haciendo cosas buenas, cuando alguien está tratando de portarse bien, de tener una buena conducta, pero sin Cristo, aún esa buena conducta se convierte en trapos de inmundicia para Dios, solo para que tú tengas una idea. ¿Eso qué quiere decir? Que el viejo hombre, la vieja naturaleza, no tiene cabida en el cielo. Tiene que ser a través de una nueva. Y aquí es en donde ese viejo hombre, como está viciado y es esclavo del pecado, no puede agradar a Dios. Entonces, la única forma de agradarle a Dios es a través de una nueva naturaleza, siendo una nueva criatura. Y aquí es que para que nosotros podamos hacer eso, primero debemos de morir al pecado. Pero, ¿qué pecados son los que nosotros podríamos estar de alguna forma practicando no siendo cristianos? Y es más, hay algunos cristianos que también lo hacen, fíjate bien, porque el hecho de que ya sean cristianos ahora no significa que no pequen. Pero primero, creo que ya todos, ¿verdad?, saben que antes muchos de nosotros éramos esclavos ¿de qué? De la mentira, de la arrogancia, la fornicación, adulterio, ocultismo, hechicería, brujería, homosexualismo, vanagloria, lujuria, gula. Éramos dados para engañar, teníamos ira, éramos mal hablados, ¿verdad?
había enojo en nuestro corazón, avaricia, gritería, envidias, éramos indolentes ante las necesidades, éramos indiferentes ante el dolor de los que nos rodeaban. Había falta de perdón, había falta de amor al prójimo, había una doble vida, éramos hipócritas, algunos éramos amargados, vengativos, éramos malos de pensamientos, o teníamos algunos vicios, quizás algunos alcohólicos, drogadictos, vicios. Mira, tanto pecado que hay. Pero fíjate bien que lo que hizo Dios ahora es que nos ha muerto, fíjate bien, o sea, Dios te ha matado a ti, así como lo es, te ha matado a ti, pero a la vez te ha resucitado, para que ahora, ya resucitado, tú tengas una vida diferente a la que llevabas antes. Y aquí es donde se empieza a notar una diferencia entre un antes y un después. Y la palabra está bien clara en cuanto a que dice que ciertamente morimos, fíjate bien, al viejo hombre, pero ahora nosotros tenemos una vida nueva, fíjate bien, ya como nueva criatura, pero que esta nueva vida ahora va a ser una vida diferente. Y aquí es donde yo te estoy diciendo de que aquellos que son libertinos y que viven una vida exactamente igual como la que llevaban antes, estos pues definitivamente no están en la gracia. Ellos dicen que están en la gracia, pero realmente, y lo voy a decir con mucho respeto, ellos deberían de examinar si realmente han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo no puede venir y estar practicando el pecado como si nada y decir que es cristiano, o justificándose de que como ahora está en la gracia puede hacer lo que quiera. Definitivamente que no. Eso es abusar de la gracia de Dios. Entonces, es muy importante que tú puedas comprender que en muchos lugares nos dice que ciertamente nosotros ahora ya morimos a esa vieja naturaleza o a ese viejo hombre, que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo, fíjate bien, pero también cuando Cristo resucitó, pues obviamente resucitamos con Él para una novedad de vida, así como el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo diferente, o sea, Él resucitó glorificado, 100% espiritual. Entonces, también hace una ilustración de que lo mismo sucedió con nosotros o contigo, de que Él nos mató, así que ahora estamos muertos, fíjate bien, pero nos da una nueva vida. ¿Para qué? Para que continuemos ahora agradando a Dios. Entonces, si tú vas a Gálatas capítulo 2, verso 20, dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí lo tenemos bien claro, que ese viejo hombre fue crucificado, pero seguimos teniendo una vida nueva. Pero ahora esa vida nueva que tú tienes ya no es, fíjate bien, para andar viviendo como vivías antes. Ahora es necesario tener una vida diferente. Si tú vas a Gálatas capítulo 5, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate bien, a aquello que nos esclavizaba. Eso es para aquellos que son de Cristo, aquellos que están en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. Y aquí es donde yo te digo que hay mucha gente que se hace llamar cristiana, que dicen que ya nacieron de nuevo y que ahora están en la gracia, fíjate bien. Pero su forma de vivir lo que nos dice es que parecerá ser que ni están en la gracia ni han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no han entendido es que la gracia es lo que nos ayuda a no vivir una vida en libertinaje. Si tú vas a Colosenses capítulo 3, verso 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Aquí dice que nosotros morimos a la vieja manera de vivir.
¿Por qué? Porque hay una forma nueva de vivir ahora en Cristo Jesús. Y también Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí nuevamente nos dice que nosotros fuimos muertos al pecado, pero que ahora tenemos una nueva vida, y esa vida ahora es para honrar a Dios, para vivir conforme a la justicia. Y ahora, aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo se logra eso? Porque fíjate bien que decirlo, comentarlo o hablarlo, pues es muy fácil quizás, y quizás aquí es donde está el problema de muchos. ¿Por qué? Porque han oído de que hemos sido muertos y que ahora tenemos una nueva vida, y se les ha dicho de que ahora tiene que ser diferente a como la llevábamos antes, pero todavía no han entendido cómo sucede eso. Y entonces fíjate bien que la falta de conocimiento de cómo Dios es que logra esto en nuestras vidas muchas veces limita, y como que esa verdad, fíjate bien, esa verdad no llega a nuestro espíritu. Y entonces, como no llega a nuestro espíritu, no se vuelve una revelación, no se vuelve vida, y solamente se queda como en un conocimiento más de la Biblia. Solamente se queda como algo que Dios dijo, y que pareciera ser que sí se puede, pero muchas veces nosotros no lo logramos. Y aquí es en donde se dan los extremistas, fíjate bien, de que o se vuelven religiosos y legalistas o se vuelven libertinos. Pero cuando tú logras comprender cómo Dios estableció eso, cómo Dios lo hizo, fíjate bien, cómo es que eso actúa en ti, entonces eso llega a tu espíritu. El Espíritu Santo te da el entendimiento de cómo es que tú fuiste liberado del pecado, y cómo ahora tú tienes una opción, fíjate bien, para agradar a Dios. Y entonces cuando eso tú lo logras comprender, entonces tú lo crees con tu espíritu, y entonces empiezas a vivir esa nueva vida de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces yo quiero explicarte rápidamente, no solamente el poderte decir qué es lo que dice la Biblia, sino cómo Dios lo hace, cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios logra esto en ti. Y para eso, a mí me gustaría darte una ilustración más o menos. Fíjate bien, si tú quieres, pues muy parecida, pero es para que tú empieces a formarte una idea. Ponte tú que si a don Max le gustaba muchísimo la carne asada. Fíjate bien, pues que cuando hacían carne asada, esa era su debilidad. La podía oler a 3 cuadras, ¿verdad? Y sentía el olorcito y le hacía así. Y ponte tú que la carne asada es figura de cualquier cosa: del cigarro, del alcohol, de la vanagloria, del egoísmo, de la falta de cualquier cosa. Entonces él era adicto prácticamente a la carne asada. Pero fíjate que un día don Max se murió. Y entonces en su funeral, para honrarlo, hicieron carne asada para todos. Fíjate bien. Y pusieron una gran parrilla, habían como 400 ahí en el funeral, porque don Max era muy popular. Entonces hicieron una gran parrillada, fíjate bien. Y don Max estaba a escasos 3 metros de la gran parrilla, y el olor de la carne asada le estaba llegando al ataúd, que hasta ahumado estaba, fíjate bien. Pero como don Max estaba muerto, oye bien, estaba muerto, él no se podía levantar para comer de la carne asada que estaban cocinando ahí. ¿Por qué? Porque él estaba muerto. ¿Eso qué quiere decir? De que simple y sencillamente, como estaba muerto, ya no podía levantarse y comer y caer otra vez en la misma situación. Entonces, muchos hemos tenido que morir. Por ejemplo, te voy a poner una situación personal mía.
Antes de conocer a Cristo, fíjate bien, antes de conocer a Cristo, yo era un vicioso. ¿Qué vicio era el mío? Mi vicio era el cigarrillo. Me fumaba hasta 20 cigarrillos diarios. Y cuando yo no tenía cigarrillos, me tenía que levantar a las 7, 8, 9 de la noche, salir a la calle y comprar porque se me habían terminado. O por ejemplo, que si yo iba en un lugar en donde quizás no tenía, pero otro estaba fumando por ahí, podía sentir ese olorcito tan rico que suspiraba yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era mi vicio, fíjate bien. Y una vez, pues me hablaron del Señor Jesucristo, creí y me convertí, fíjate bien. Y pasaron algunos meses y yo estaba luchando, fíjate bien, con eso. Estaba luchando y estaba yendo a la iglesia, fíjate bien, me estaba congregando y estaba tratando de buscar a Dios, pero todavía tenía eso, yo todavía no había muerto a eso. Y algunas veces me salía del culto de la iglesia para irme a fumar un cigarro. Y yo me sentía mal, ¿verdad? Me sentía mal porque decía, yo sé que esto no le agrada a Dios. Yo sé que esto no está bien. Y regresaba otra vez. Y así estuve varios meses, fíjate bien, ya siendo cristiano, ya siendo hijo de Dios. Y fumando y fumando. Y una vez yo le dije a Dios que yo quería ya no seguir con esto, que no me sentía bien, fíjate. Pero estaba esa necesidad. Pero un día, fíjate que un día vine yo y fui a comprar un cigarro y cuando lo encendí, le sentí sabor amargo. Dije, este cigarro se arruinó. Lo tiré y agarré otro. Y entonces lo encendí amargo. Y dije yo, este como que era de la misma cajetilla, de plano que se arruinó. Y entonces me voy a otra tienda, porque de plano que los cigarros de ahí estaban ruines. Me voy a otra tienda y compro otros. Y cuando lo fumo, amargo. Y dije yo, ¿será que se arruinó toda la tabacalera? No, fíjate que no. Lo que estaba haciendo Dios era que me estaba permitiendo morir a eso. Y entonces, cuando me di cuenta, bueno, ya no tenía esa necesidad, fíjate bien. Y llegó el día en que yo moría eso, de que alguien se ponía a fumar. Y entonces cuando me llegaba el olor, ya no es como antes que yo respiraba y decía, qué rico, no, me ofendía. ¿Por qué? Porque yo ya había muerto a eso. Y hoy, por ejemplo, el diablo no puede venir y tentarme con un cigarro, decirme, Max, aquí está un cigarrito, pruébalo. No, tengo más de 25 años de no fumar. ¿Por qué? Porque morí a eso. Y entonces es una ilustración para que tú veas, cuando alguien está muerto, no hay modo que lo tienten. Y entonces nosotros tenemos que morir a muchas cosas, pero también nosotros tenemos que entender que en general Dios nos dio la capacidad de morir al pecado. Y cuando estoy hablando de en general es a todo tipo de pecado. Obviamente hay algunas cosas que son más fuertes para nosotros. Por ejemplo, conmigo es el cigarrillo. Para otros podría ser el alcohol, o podría ser la droga, o podría ser cualquier otra cosa más. Lo importante aquí es que tú puedas comprender de que sí, nosotros podemos morir. ¿Por qué? Porque Dios dice que con Cristo Jesús nosotros crucificamos a ese viejo hombre viciado. Entonces, lo que yo quiero explicarte rápidamente es cómo Dios hace esto. Fíjate bien, entonces para esto yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 6. Y quiero ser bien breve, pero sí necesito explicarte cómo es que tú mueres y cómo ahora tú tienes una vida para vivir una vida diferente. Si tú vas a Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto es lo que dicen los antinomianos, que son los libertinos. Pablo responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Esta es una pregunta, fíjate bien, que tiene que hacerte clic a ti. Si nosotros morimos al pecado es porque decimos que somos cristianos. Es porque decimos que Cristo ahora mora en ti. Fíjate que yo te he hablado y te he enseñado estos días que tu espíritu está unido al espíritu de Cristo. Que tu carne es carne con Él, que tu hueso es hueso con Él. O sea, tú estás unido a Él. Fíjate bien. Y entonces dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo nosotros vamos a vivir aún en Él? Y yo quiero que tú hagas una diferencia hoy, porque aquí es donde se confunden los legalistas y los religiosos, y se confunden los libertinos. Quiero que tú hagas una diferencia, fíjate bien, que la Biblia habla de dos formas de pecar. Fíjate bien, pues, dos formas. Una es cuando alguien peca o falla. Eso es cuando tú eres un cristiano y fallas, porque nosotros seguimos pecando. La Biblia dice eso. Pero una cosa es cuando nosotros practicamos el pecado, que son dos cosas diferentes. Entonces, una cosa es pecar y la otra es practicar el pecado. Fíjate bien. Entonces, aquí la diferencia está que los cristianos podemos pecar, fíjate bien, podemos fallar, podemos caer, pero hay una diferencia entre practicar el pecado. Los libertinos practican el pecado. Aquellos que están haciendo las cosas como que si estuvieran viviendo como el viejo hombre, aunque digan que son cristianos, aunque digan que están en la gracia, lo que están haciendo es abusando de la gracia, fíjate bien, y la verdad no está en ellos. Y aquí es donde es muy importante que nosotros podamos revisar también nuestra vida. Aquí no estamos para revisarle la vida a otro, porque alguien va a decir, este mensaje hubiera sido bueno para que lo oyera aquel, o este mensaje estaría bueno para aquel. No, esto es para que nosotros seamos confrontados con nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y que nosotros podamos comprender que lo que Dios no quiere es que nosotros practiquemos el pecado. ¿Por qué? Porque así como dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjate bien. Y entonces aquí es donde se aprovechan algunos para vivir como quieren, abusando de la gracia. Entonces, se puede decir que un cristiano, tú eres un hijo de Dios, un cristiano tiene la capacidad de pecar. Fallamos, pero fíjate bien, cuando pecamos, el Espíritu Santo que está en ti te tiene que contristar y tú vas a tener que sentir vergüenza de haberle fallado a Dios. Tú vas a sentir dolor de haber hecho algo que no estaba bien, y entonces esa vieja naturaleza que ya está muerta, fíjate bien, ya no va a tener la capacidad para seguirte obligando de estar haciendo eso malo, quizás no, sino que ahora tú vienes y sabes, fíjate bien, que tú puedes venir al trono de la gracia, pedirle perdón a Dios. Fíjate bien, entendiendo que Él ya perdonó tus pecados. ¿Para qué? Para pararte otra vez y seguir perseverando en el camino de la gracia. Ahora, el libertino, fíjate bien, peca y peca y peca y peca y está practicando una vida, y entonces no hay ninguna diferencia de cómo era antes. La única diferencia es que ahora él dice que es cristiano y que cree en la gracia, pero eso no es estar en la gracia. Aquel que dice que es cristiano, cuando peca, no va a tener esa paz, no va a tener esa tranquilidad. Él va a querer corregir eso, fíjate bien, enmendar eso, salirse de eso, porque sabe que eso no le agrada a Dios. Y entonces, si tú vas a Romanos capítulo 6, versos 6 al 9, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Bueno, aquí lo que está diciendo es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Fíjate bien, aquí la diferencia está que alguien que está en la gracia puede que peque, pero no va a estar conforme con eso. Va a sentir vergüenza, va a sentir dolor, no va a tener paz. Ahora, ¿qué pasa con un libertino? Un libertino va a estar como que se nada, disfrutando esa situación, disfrutando esa condición. Y aunque diga que es cristiano, aunque diga que está en la gracia, aunque diga que Dios lo perdona siempre, la verdad es que si no siente en el fondo de su corazón esa necesidad de salir de eso, entonces simplemente no ha nacido de nuevo y está todavía, así como el viejo hombre, practicando una religión. Entonces, nosotros no podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, si cuando fallamos no sentimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces vamos a continuar siendo esclavos como lo éramos antes. El que está practicando el pecado es libertino, y este libertino es esclavo aún del pecado. Y entonces ese viejo hombre nunca murió, ese viejo hombre nunca fue crucificado, ese viejo hombre está vivo, solamente que ahora dice que es cristiano. Pero el verdadero cristiano, el que es hijo de Dios, aunque peque, él no puede permanecer ahí. Él tiene que salir corriendo, levantarse rápidamente y ir a los brazos de Cristo, porque exactamente así como dice la palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjate bien, y aquí es donde los que están en la gracia, fíjate bien, aprovechan ahora sí, ¿para qué? Pero para corregir su vida, para enmendar su vida, para llevar una vida ahora que le agrade a Dios. Y los que son libertinos, bueno, simplemente ellos están siendo esclavizados y la verdad no está en ellos. Ahora, nosotros no podemos decir que somos cristianos y nos vamos a acomodar a una vida que llevábamos antes. Porque si fuera así, yo le diría a este que aún no ha nacido de nuevo y sigue siendo aún esclavo del pecado. Si tú vas a Romanos capítulo 6, verso 11, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oye bien, aquí está bien claro, y lo que dice aquí es que Dios está esperando de que ahora tú, como una nueva criatura, tú como cristiano, como hijo de Dios, ahora tú ya no andes en el desenfreno, ya no andes en la vanidad de tu mente, ya no vivas como vivíamos antes. Y yo te mencioné un montón de situaciones en las que pudimos haber caído antes. Y fíjate bien, y muchos cristianos posiblemente recaigan, ¿sí? Y yo te lo digo porque siendo cristiano, ya te comenté con lo del cigarrillo, ¿verdad? De que ese fue mi gran vicio. Me convertí, fíjate bien, de todo corazón. Nací de nuevo, yo tenía un pacto con Dios y yo quería servirle a Él y yo quería estar bien con Él, pero había algo que me llevaba ahí, ¿verdad? Obviamente logré superar eso, pero oye bien, la misma actitud que debería de tener cualquiera cuando tropieza. Levantarse y correr a los brazos
de Cristo, sabiendo que Él nos va a sostener la victoria. Y entonces lo que Dios está esperando ahora es que esta nueva vida que tenemos, nosotros la vivamos, fíjate bien, ¿para qué? Para presentar nuestros miembros a la justicia, como instrumentos de justicia. O sea, tú ahora eres un instrumento de Dios, pero para hacer el bien. Tú ahora estás diseñado para andar en las buenas obras que Él destinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso quiere decir una nueva criatura. Nosotros ahora ya no podemos tener la misma conducta o las mismas actitudes que teníamos antes. Pero fíjate bien que hay una diferencia, porque también los religiosos o los legalistas pueden tener, fíjate bien, y se podría decir que hasta se miran más espirituales que tú. ¿Y qué diferencia hay entonces entre un religioso y un legalista que igual se guarda del mundo y hasta podría estar practicando algunas cosas que tú no, como por ejemplo de que se abstiene de comer chicharrones, hasta que guarda el día sábado, o que está guardando la ley de Moisés y se mira muy espiritual, e incluso pareciera ser que es más espiritual que tú. Fíjate bien, ¿qué diferencia hay? La diferencia aquí es que la gracia lo que hace es que le quita el mérito al hombre y se lo da completamente a Cristo. El religioso y el legalista lo que quiere es que Dios mire sus méritos y que vea que Él es alguien que a través de su propio esfuerzo puede hacer lo que Él mandó. Fíjate bien, pero la verdad es que tarde o terminan fallando. Fíjate bien. Y cuando fallan, en lugar de buscar a Dios, ellos se sienten acusados y se sienten condenados. Tú y yo no. Nosotros vamos a la cruz. Nosotros vamos al trono de gracia. Nosotros vamos hacia los brazos de Cristo, fíjate bien, sabiendo que en Él está nuestro refugio. Y aquí es en donde nosotros no nos conformamos, fíjate bien, no nos acomodamos. Nosotros no persistimos y no practicamos el pecado, aunque tenemos la capacidad de caer en algunas oportunidades. Y con esto quiero concluir. En la carta a los Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, aquí lo que está diciendo es nuevamente como que nos está confirmando, ¿verdad? De que ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y fíjate bien, en nosotros ahora está un nuevo hombre, una nueva naturaleza que no suspira por vivir otra vez como éramos antes. O sea, yo no quiero ser como era antes. Fíjate bien. Y ese mismo sentir tiene que haber en todos. No podemos desear, fíjate bien, o pensar o creer que como éramos antes estábamos mejor que como estamos hoy. Yo no cambiaría lo que Dios me ha dado por nada, ni por la antigua manera de vivir. Pero hay algunos, fíjate bien, que suspiran por su forma de vivir de antes. Por ejemplo,
Así como los israelitas. Los israelitas fueron sacados de Egipto y fueron trasladados a Canaán. En camino iban, fíjate bien, cuando ellos empezaron a suspirar por Egipto. Y dijeron, ¿quién nos diera de aquellos pescados, de aquellas cebollas? Y empezaron a suspirar por la vida anterior. Y sabes, no tuvieron fe para entrar a Canaán. Entonces, si hay, fíjate bien, alguien que dice que es cristiano, pero que está suspirando por la vida que llevaba antes, y de hecho empieza a vivir la vida que llevaba antes, solamente que ahora dice que es cristiano, ese tal no ha nacido de nuevo. Él todavía no sabe que Dios en la cruz lo hizo libre del pecado, pero para liberarlo, lo que tenemos que comprender es que tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que morir al pecado. Fíjate bien, tenemos que morir a esas cosas que nos esclavizaban antes. Por eso es que hay algunas situaciones en particular que podrían atraer más a algunos. Fíjate bien, y aquí es donde nosotros tenemos que entender que debemos de poner tierra de por medio. Por eso Pablo decía que tenemos que huir, fíjate bien, huir de las juveniles. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos una nueva naturaleza ahora, todavía en nosotros, porque tenemos esta naturaleza humana, todavía hay pasiones, hay deseos, y tenemos que huir. No tenemos que estarle dando lugar a la carne. Así como alguien decía por ahí, voy a vencer la tentación, dice, y se va a ir a meter a una disco. No, sino que nosotros ahora tenemos la capacidad, fíjate bien, para abstenernos, no solamente de aquello que nos gustaba quizás, porque ya el Señor nos liberó, ya no somos esclavos. El diablo ya no te puede obligar a ti a hacer lo que tú no quieres.